No planeaba subir al ático esa noche. Eso es lo que más me persigue ahora, lo insignificante que parecía la decisión cuando la tomé. La casa ya estaba dormida. No en silencio total, sino en ese estado de reposo inquieto que tienen las casas viejas. Nunca callan del todo. Respiran. Las tuberías crujen. La madera se acomoda, como si estirara las articulaciones después de un día largo. La medianoche había pasado sin ceremonia. Mi teléfono marcaba las 12:17 de la mañana, la luz azul atenuada, tibia contra mi palma. Seguía despierto porque el sueño no quería llegar. No desde hacía semanas. Existe un tipo de cansancio que no da sueño, te vacía. Como si alguien hubiera sacado algo de tu pecho y lo hubiera reemplazado con estática. Estaba recostado en el sofá, mirando el ventilador del techo girar lentamente, proyectando sombras, cuando lo escuché. Un sonido suave. Arrastrado. No fue fuerte. Ni repentino. Solo, lo suficientemente incorrecto como para notarlo. Venía de arriba. Del ático. Me dije que no era nada. Las casas hacen ruidos, especialmente de noche, especialmente cuando baja la temperatura. Pero este sonido tenía peso. Como si algo se moviera con cuidado. Despacio. Como si no quisiera ser escuchado. Esperé. Contuve la respiración sin darme cuenta. El sonido se detuvo. Eso debió ser el final. Pero el silencio que siguió se sintió intencional. Como una pausa. Como si algo estuviera escuchando de vuelta. Me incorporé. La escalera del ático estaba oculta en el techo del pasillo, detrás de un panel cuadrado en el que casi nunca pensaba. Llevaba casi un año viviendo en esa casa y solo había subido una vez, durante la mudanza. Recordaba polvo. Cajas de cartón. El olor a aislamiento viejo y cosas olvidadas. Y el espejo. No había pensado en él en meses. Al menos, no de forma consciente. Estaba apoyado contra la pared del fondo, medio cubierto por una sábana amarillenta. Alto. Pesado. Fuera de lugar entre las cajas. Recuerdo haber pensado que era extraño que los dueños anteriores lo dejaran allí. Demasiado grande para olvidarlo. Demasiado intacto para abandonarlo. Me quedé en el pasillo, mirando el panel del techo, diciéndome que estaba exagerando. Entonces volví a mirar la hora. 12:29 de la mañana. Por alguna razón, eso importó. Lo sentí en el estómago, una leve presión, como si hubiera perdido una cita que no recordaba haber hecho. Sacudí la cabeza y tiré de la cuerda. La escalera se desplegó con un golpeteo suave, los escalones de madera bajando al pasillo. El ruido sonó demasiado fuerte en la casa dormida. Esperé otra vez, atento a cualquier movimiento arriba. Nada. El aire que bajaba del ático era más frío que el resto de la casa. Viciado. Seco. Traía un leve olor a polvo y a algo más antiguo, papel, quizá. O tela que no había sido tocada en mucho tiempo. Subí. Cada escalón crujía bajo mi peso. Me moví despacio, deteniéndome después de cada sonido, esperando escuchar una respiración que no fuera la mía. Cuando empujé la trampilla, la oscuridad de arriba parecía más espesa de lo normal, como si resistiera la luz que subía desde abajo. Busqué a tientas la cadena. La bombilla parpadeó una vez antes de encenderse. El ático se veía igual que antes. Techo bajo. Vigas expuestas. Cajas apiladas de forma irregular. Y la forma cubierta al fondo. El espejo. No recordaba que fuera tan grande. Era más alto que yo, con un marco oscuro tallado con patrones poco profundos y extraños. No ornamentales, intencionales. La sábana no llegaba del todo al suelo, y el borde inferior del vidrio reflejaba la luz del ático de forma opaca. Me dije que había subido para comprobar si había animales. Un mapache.
Una rata. Algo explicable. Pero no busqué señales de eso. Miré el espejo. Al principio me quedé cerca de la escalera, manteniendo distancia, como si pudiera reaccionar a mi cercanía. El corazón me latía más rápido y no sabía por qué. No había pasado nada. Nada estaba pasando. Aún así, cuanto más tiempo permanecía allí, más sentía que estaba invadiendo algo privado. La sábana se movió. Solo un poco. No había corriente de aire. El ático estaba quieto, pesado de polvo. Pero la tela se deslizó apenas 1 centímetro, como si hubiera sido tocada recientemente. Tragué saliva. Esto es ridículo, susurré, sobresaltándome con el sonido de mi propia voz. Di un paso adelante. El espejo aún no me reflejaba. El ángulo no era el correcto. Solo veía una franja de luz, una sugerencia deformada del techo del ático. Pero al moverme, eso empezó a cambiar. Me detuve. Porque el reflejo se movió antes que yo. Fue sutil. Tanto que casi lo pasé por alto. Un ajuste leve. Como un eco retrasado corrigiéndose. Me incliné hacia un lado. El reflejo me siguió. Esta vez, en sincronía. Solté una risa temblorosa. Falta de sueño. Eso era todo. El cerebro empieza a rellenar huecos cuando estás lo suficientemente cansado. Aún así, no me acerqué más. Entonces noté algo, la sábana no estaba simplemente colocada. Había sido puesta con cuidado, doblada sobre la parte superior del marco, como si alguien se hubiera asegurado de cubrir completamente el vidrio. Como si no quisiera que fuera visto. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Casi salto del susto. Lo saqué con dedos temblorosos. Ninguna notificación. Ningún mensaje. Solo la pantalla de bloqueo encendida, como si se hubiera activado por movimiento. La hora brillaba frente a mí. 12:59 de la mañana. No me había dado cuenta de cuánto tiempo llevaba allí. Un pensamiento surgió, no invitado. Algo que había oído antes. Leído en algún lado. Una advertencia a medio recordar que de pronto se sentía demasiado clara. No mires los espejos después de la medianoche. Nunca creí en reglas así. Las supersticiones son historias para darle forma al miedo. Pero allí arriba, solo, frente a un espejo cubierto que parecía estar esperándome, creer no parecía importar. El miedo sí. Extendí la mano hacia la sábana. Mi mano se detuvo a centímetros de la tela. La luz del ático parpadeó. Solo una vez. Y en esa breve caída de iluminación, vi movimiento detrás del vidrio. No era el mío. Solté la sábana. La luz se estabilizó. El espejo permaneció inmóvil. Silencioso. Cubierto. Me dije que lo había imaginado. Pero mientras retrocedía hacia la escalera, comprendí algo que no pude explicar. El espejo reflejaba el ático a la perfección. Excepto a mí. No bajé de inmediato. Ese fue mi primer error. Me quedé de pie en lo alto de la escalera, con una mano aferrada a la barandilla de madera, mirando el espejo cubierto como si fuera a hablar en el momento en que le diera la espalda. Mi mente daba vueltas alrededor del mismo detalle imposible, una y otra vez, intentando convertirlo en algo inofensivo. No había reflejo. Eso todavía no era miedo. Era confusión. De esa que desordena los pensamientos. Moví una mano lentamente frente a mi cara. La sábana no se movió. El espejo no respondió. La bombilla del ático zumbaba débilmente sobre mi cabeza, estable, como si nunca hubiera parpadeado. «Contrólate», murmuré. Me desplacé hacia un lado, probando ángulos, observando el vidrio desde distintas posiciones. Desde un punto podía ver una franja distorsionada del suelo del ático. Desde otro, las cajas apiladas. Las vigas. Todo estaba ahí. Todo menos yo.
No era que el espejo mostrara un espacio vacío donde debía estar. Eso habría sido más fácil de aceptar. En cambio, se comportaba como si yo no existiera en absoluto, como si reflejara una versión del ático capturada un segundo antes de que llegara. Esa idea se asentó en mi pecho, pesada y fría. Bajé por la escalera sin girarme, el pie fallando un escalón antes de encontrarlo de nuevo. Al llegar al suelo del pasillo, no subí la escalera. Me quedé allí, escuchando, esperando oír pasos sobre mi cabeza. Nada. La casa se sentía diferente ahora. No más ruidosa. Más silenciosa. Pero no un silencio tranquilizador. Era como un teatro después de que el público se va, las butacas vacías, pero el aire todavía cargado de miradas. Cerré el panel del ático con más fuerza de la necesaria y me apoyé contra la pared, respirando hondo hasta que el pulso bajó. Dormir. Eso era lo que necesitaba. Dormir convertiría todo esto en un mal medio sueño para la mañana. Volví a la sala, apagué la lámpara y me acosté en el sofá sin cambiarme. No miré el techo del pasillo. No miré el teléfono. Cerré los ojos. Pasaron minutos. Tal vez más. El tiempo se sentía elástico, estirándose y encogiéndose sin avisar. Cada sonido pequeño, el refrigerador encendiéndose, una tubería crujiendo, hacía que mis músculos se tensaran. Entonces lo sentí. Esa sensación que aparece cuando alguien está muy cerca de ti. No tocándote. Solo lo suficientemente cerca como para que el cuerpo lo sepa antes que la mente. Abrí los ojos de golpe. La sala estaba oscura, bañada apenas por la luz de la luna que se filtraba por las cortinas. El ventilador del techo estaba quieto. Estaba seguro de que antes giraba. Me incorporé despacio. No había nadie. Solté el aire y me froté la cara con ambas manos. Esto era lo que hacía el agotamiento. Reprogramaba los instintos. Convertía sombras en amenazas. Me levanté y fui al baño a echarme agua en la cara. El espejo sobre el lavabo me detuvo en seco. Por un instante dudé en cruzar el umbral, un miedo absurdo clavándose en el estómago. Pero este era distinto. Normal. Familiar. Me acerqué. Mi reflejo me devolvió la mirada, como siempre. Pálido. Cansado. Ojos enrojecidos por demasiadas noches sin dormir. Me incliné hacia adelante, observándome como prueba de algo, sólido, presente, real. Levanté la mano. El reflejo levantó la suya. El alivio me golpeó con tanta fuerza que las rodillas casi me fallaron. ¿Ves? Susurré. ¿Estás bien? Abrí el grifo. Fue entonces cuando noté que algo no estaba bien. El reflejo parpadeó una fracción de segundo después que yo. Tan leve que podría haberlo pasado por alto si no hubiera estado buscando errores. Me enderecé despacio. El retraso no se repitió. Ahora el reflejo imitaba cada movimiento con precisión, obediente. Me quedé mirándome a los ojos, esperando otro desfase. No ocurrió. Reí por lo bajo, avergonzado de mí mismo. Cuando me giré para alejarme del lavabo, vi mi reflejo de nuevo, esta vez en el vidrio oscuro de la mampara de la ducha. Seguía mirándome. Me quedé helado. No porque estuviera haciendo algo extraño, sino porque yo ya me había girado. El reflejo no. Seguía de frente, con los ojos fijos en el espejo, los hombros rectos, como si no hubiera recibido la orden de seguirme. El corazón empezó a golpearme el pecho. Me volví despacio. El reflejo encajó en su lugar al instante, copiándome otra vez a la perfección. Retrocedí del lavabo y casi resbalé en el suelo mojado. Basta, dije en voz alta, temblando. Ya basta. Dejé la luz del baño encendida y regresé a la sala, evitando mirar cualquier superficie reflectante en el camino. Las ventanas parecían ojos ahora. La pantalla negra del televisor.
incluso la puerta del microondas. Me senté en el sofá, abrazando mis rodillas, mirando fijamente el techo del pasillo. No sé cuánto tiempo pasó. En algún momento me di cuenta de que la casa había quedado completamente inmóvil. Sin tuberías. Sin zumbidos. Sin ruido lejano de la calle. El silencio me rodeó. Y entonces, encima de mí, algo se movió. No arrastrándose esta vez. Pasos cuidadosos. Medidos. Deliberados. Cruzando el suelo del ático. Clavé la mirada en el panel del techo, el cuerpo rígido, cuando el sonido se detuvo justo sobre mi cabeza. Y entonces algo presionó desde arriba. No lo suficiente para abrirlo. Solo lo suficiente para probarlo. La presión sobre el panel del ático no aumentó. Eso fue lo peor. Se mantuvo igual, constante, paciente, como una mano apoyada ahí, aprendiendo la forma de la puerta. Conté mis respiraciones, esperando que empujara con fuerza, o que se retirara. No ocurrió ninguna de las dos cosas. Después de un rato, segundos, quizá minutos, la presión desapareció. El silencio que quedó fue más pesado que el sonido. No me moví. No parpadeé. Me quedé sentado, escuchando mi propio corazón, preguntándome si todo había sido producto de mi mente. Cuando nada más pasó, mi cuerpo se soltó de golpe y las manos empezaron a temblarme. Miré el teléfono. 2:07 de la mañana. No tenía sentido. La medianoche había quedado muy atrás, demasiadas cosas habían ocurrido como para que hubiera pasado tan poco tiempo. Una idea incómoda se abrió paso lentamente. Algo en la noche no estaba avanzando como debía. Me levanté, tenso, y retrocedí unos pasos. El panel del techo seguía igual. Sin grietas. Sin abombamientos. Solo una trampilla normal ocultando una escalera normal. Ya no creía en eso. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua, derramando un poco sobre la encimera porque no podía controlar las manos. Mi reflejo se deformó en el acero del fregadero mientras el agua corría, convirtiendo mi rostro en algo extraño, irreconocible. Aparté la mirada de inmediato. La regla se formó en mi mente sin que nadie la dijera en voz alta. Evita los reflejos. No supe en qué momento acepté eso, pero se sintió necesario, como un límite que no se cuestiona cuando sabes que existe. Bebí el agua dándole la espalda al fregadero y me apoyé contra la encimera, con los ojos cerrados. Por un instante, casi todo pareció normal otra vez. El suelo firme. Las paredes donde siempre habían estado. Entonces lo oí. Mi propia voz. Lejana. Apagada. Venía del piso de arriba. Abrí los ojos. No era lo suficientemente clara como para distinguir palabras, pero reconocí el ritmo al instante, las pausas, la forma en que ciertas frases subían al final. Me estaba escuchando hablar, desde el ático. Cada instinto me gritó que saliera corriendo de la casa, que agarrara las llaves y no mirara atrás. Pero mis pies no se movieron. La curiosidad atravesó el miedo como una hoja fina. Me acerqué al pie de las escaleras. El pasillo de arriba estaba oscuro, el aire más frío que abajo. Las sombras se acumulaban al fondo, donde el acceso al ático esperaba oculto tras el panel del techo. Escuché. La voz se detuvo. Subí despacio, cada escalón medido, estremeciéndome con cada crujido. Al llegar arriba, me quedé justo debajo de la trampilla, mirándola como si pudiera parpadear. Nada. Me dije que tenía que haber una explicación lógica. El sonido se distorsiona de noche. Las casas hacen eco. El estrés engaña. Aún así, el pecho se me cerró cuando estiré la mano hacia la cuerda. Dudé. Un pensamiento nuevo apareció, tranquilo, seguro. Si vuelves a subir, algo va a cambiar otra vez. La casa pareció inclinarse hacia mí, como si esperara mi decisión. Bajé la escalera.
Esta vez, la luz del ático se encendió sola antes de que tocara la cadena. Eso, por sí solo, debería haberme hecho huir. No lo hizo. Subí. El aire de arriba estaba más cálido ahora. Viciado de una forma distinta, como un cuarto que había sido usado recientemente. Las cajas estaban en el mismo sitio, pero el polvo sobre ellas parecía alterado, marcas, roces, huellas irregulares. El espejo estaba descubierto. La sábana yacía doblada con cuidado en el suelo, justo frente a él. Me detuve al final de la escalera, sin poder respirar. El espejo estaba orientado directamente hacia mí, colocado para reflejar la escalera y el espacio donde yo estaba. Podía verme. El alivio llegó primero. Rápido. Intenso. Luego noté la diferencia. El reflejo estaba sonriendo. Yo no. La sonrisa era pequeña, contenida, casi educada, pero no alcanzaba a los ojos. Esos seguían fijos en mí con una atención que me erizó la piel. Di un paso atrás. El reflejo no. Se quedó donde estaba, manteniendo su posición, la sonrisa ensanchándose apenas. Entonces lo entendí. El espejo ya no iba con retraso. Estaba eligiendo cuándo seguirme. Mi teléfono vibró en el bolsillo, brusco, violento. Me sobresalté y aparté la vista del vidrio solo el tiempo suficiente para sacarlo. Una notificación. Sin remitente. Solo un mensaje. Estás demasiado cerca. Levanté la vista. El reflejo se había acercado al cristal, su rostro ocupando casi todo el espejo. Abrió la boca. Y escuché mi voz otra vez. Esta vez justo frente a mí. Pronunciando mi nombre. No le respondí. Escuchar mi propio nombre, dicho con mi propia voz pero desde la boca equivocada, rompió algo básico dentro de mí. Retrocedí de golpe y el talón resbaló en el borde de la escalera. El otro yo no avanzó. Solo observó. De alguna manera, eso fue peor. Bajé casi cayéndome, raspándome el brazo con la madera, y cerré la trampilla del ático de un tirón. El golpe resonó en la casa como una puerta azotada en un edificio vacío. Me quedé de pie en el pasillo, jadeando, esperando una respuesta. No llegó. Ni pasos. Ni presión sobre el panel. Ni una voz. Solo la casa, acomodándose. Retrocedí hasta que la espalda chocó con la pared opuesta y me dejé caer al suelo. Las piernas ya no me sostenían. Aún tenía el teléfono en la mano, la pantalla estaba negra, como si el mensaje nunca hubiera existido. Aún así, revisé. Nada. Sin notificaciones. Sin historial. 2:41 de la mañana. La hora se sentía mal de otra manera. Antes, el tiempo se arrastraba. Ahora parecía saltar hacia adelante, perdiendo minutos sin avisar. Me quedé allí más de lo que debería. Cuando nada más ocurrió, me convencí de que había ganado algo de distancia. Espacio para pensar. Ese fue mi segundo error. La distancia, aprendí, no importaba. Entré al dormitorio de invitados y cerré la puerta. No había espejos allí. Me había asegurado de eso meses atrás, sin saber exactamente por qué. Me senté en el borde de la cama y me concentré en lo físico, el peso del colchón, el leve olor a detergente de las sábanas, el zumbido bajo de la electricidad dentro de las paredes. Enraiza. Eso dicen los terapeutas. No recuerdo haberme acostado. Sí recuerdo despertar. La habitación estaba más oscura que antes, una oscuridad que presiona incluso con los ojos abiertos. Por un momento pensé que por fin había dormido toda la noche. Entonces me di cuenta de que no podía moverme. No del todo. Los dedos se sacudían. Los pies. El resto de mi cuerpo parecía atrapado, como si el aire se hubiera espesado a mi alrededor. Miré el techo, el corazón desbocado. Desde el pasillo, fuera del cuarto,
escuché pasos. Lentos. Conocidos. Se detuvieron justo frente a la puerta. El picaporte giró. La puerta se abrió. Quise gritar. No pude. Quise cerrar los ojos. No me atreví. Una figura entró en la habitación, recortada contra la débil luz del pasillo. Era yo. No un reflejo. No detrás de un vidrio. Yo, tal como me había visto en el espejo. Mis mismas ropas. Mi postura. El pequeño corte en el antebrazo que me había hecho con la escalera. Cerró la puerta con cuidado. No luches, dijo suavemente, con mi voz. Sigues cansado. Se acercó. Cada paso resonaba dentro de mi pecho. Intenté negar con la cabeza. Apenas logré un temblor. Se vuelve más fácil, continuó. La noche solo hace esto una vez. Después, ya no notas los vacíos. Se arrodilló junto a la cama. Su rostro quedó a centímetros del mío. Pude ver detalles que nunca había observado en mí mismo, la leve asimetría, la pequeña cicatriz sobre la ceja. Volviste a subir, dijo. Sin reproche. Como un dato. Eso cambia las reglas. Una lágrima se deslizó por el costado de mi rostro y empapó la almohada. La cosa que llevaba mi cara apoyó una mano sobre mi pecho. Sentí como mi corazón dudaba bajo su palma. SHHH, susurró. Solo necesito que te quedes quieto. La presión aumentó. No para aplastar. Solo para sincronizar. Entonces la habitación se deformó. El techo onduló como agua agitada. Las paredes se estiraron, alejándose unas de otras. El aire vibró con un zumbido bajo que se me metió en los huesos. Durante un segundo interminable, sentí 2 latidos en el pecho. Luego, uno se detuvo. Jadeé, y de pronto pude moverme. Me incorporé de golpe, aspirando aire, las manos aferradas al pecho. La habitación estaba vacía. La puerta cerrada. La luz de la mañana se filtraba débilmente por las cortinas. Miré el teléfono con manos temblorosas. 6:12 de la mañana. El alivio cayó sobre mí con tanta fuerza que me mareó. Había terminado. Lo había soñado. Parálisis del sueño. Estrés. Me levanté, todavía inestable, y caminé hasta el baño. Me dije que no miraría el espejo. Rompí esa promesa sin pensarlo. Mi reflejo estaba allí. Tranquilo. Despierto. Demasiado despierto. Sonrió primero. Y detrás de mí, en el vidrio, vi la puerta del ático, abriéndose lentamente. La sonrisa no desapareció cuando me di la vuelta. El baño estaba vacío. El pasillo detrás de mí, tranquilo, bañado por la luz pálida de la mañana. No había escalera. No había puerta abriéndose. Solo mi casa, fingiendo que nada había ocurrido. Cuando volví a mirar el espejo, el reflejo ya estaba neutral. La expresión corregida. Los ojos atentos. Como si hubiera aprendido algo. Retrocedí despacio hasta chocar con la bañera. El reflejo avanzó. Ahí fue cuando la última excusa se derrumbó. Esto no era un sueño. No era estrés. No era mi mente fallando. Lo que hubiera pasado en el ático no había terminado. Se había instalado. Levanté la mano. El reflejo esperó. Pasó un segundo entero antes de imitarme. El estómago se me hundió. Ya no puedes ir primero, susurré. Los labios del reflejo se movieron. No salió ningún sonido. Pero lo entendí igual. No primero. Nunca más. La casa crujió suavemente, un ruido que había escuchado 1000 veces, excepto que ahora sonó coordinado. Como una respuesta. Empecé a notar pequeños retrasos en todo, el zumbido de las luces, el eco de mis pasos llegando apenas un instante tarde.
La realidad, entendí, seguía funcionando. Solo que no alrededor de mí. Salí del baño sin dejar de mirar el espejo hasta que el marco de la puerta lo cortó de mi vista. En cuanto desapareció, la presión en el pecho disminuyó un poco, como si hubiera salido del alcance de una señal. Abajo, la luz del sol llenaba la casa. Coches pasando. Una puerta de vecino cerrándose. La vida, intacta. Seguridad falsa. Agarré las llaves. Si podía salir, poner distancia entre yo y el ático, quizá las reglas se debilitarían. Quizá lo que habitaba en los reflejos necesitaba cercanía. Llegué a la puerta principal y me quedé quieto. El cerrojo estaba abierto. Yo nunca lo dejo así. Mi mano flotó sobre el picaporte. Un pensamiento apareció, firme y claro. No necesita detenerte. Abrí la puerta. No pasó nada. Ni oscuridad repentina. Ni voz. Solo el aire fresco de la mañana y el canto lejano de los pájaros. Salí y respiré hondo, anclándome a lo normal. Cuando me giré hacia la casa, mi reflejo me observaba desde el vidrio de la ventana frontal. Estaba en el pasillo. Detrás de la puerta. Mirándome irme. No corrí. No sé por qué. Correr se sentía como dar permiso. Como admitir cuál de los dos pertenecía allí. Caminé hasta el coche, cada paso deliberado, y me senté al volante. Las manos me temblaban al arrancar. El reflejo apareció otra vez, esta vez en el espejo retrovisor. Sentado en el asiento trasero. Pisé el freno de golpe, el corazón desbocado. El asiento estaba vacío. El espejo no. Se inclinó un poco hacia adelante, lo suficiente para que pudiera ver mis propios ojos mirándome desde muy cerca. «Puedes irte», dijo en voz baja. «Ya no necesito la casa». La implicación golpeó más fuerte que cualquier amenaza. Miré al frente y conduje. No volví a mirar los espejos. Me concentré en la carretera, en el sonido de las ruedas sobre el asfalto, en el ritmo de los semáforos. Poco a poco, la presión se aflojó. La sensación de estar duplicado se volvió más delgada, como niebla disipándose con el sol. Cuando llegué al límite de la ciudad, casi creí que había escapado. El teléfono vibró. Un mensaje. Sin remitente. ¿Llegaste a casa bien? Me detuve al costado del camino, el pecho apretado. No respondí. Bloqueé el número. Apagué el teléfono por completo. Horas después, estaba sentado en una cafetería llena de gente, rodeado de ruido y movimiento, cuando por fin me atreví a mirar mi reflejo en la pantalla apagada del móvil. Me devolvió la mirada. Cansado. Humano. Normal. El alivio llegó, frágil, pero real. Entonces la barista llamó el pedido. Dijo mi nombre. Levanté la vista. Sonreía a alguien detrás de mí. Y en el metal pulido de la máquina de café. Me vi de pie en el mostrador. Ya recogiendo mi bebida. No me di la vuelta. Todo dentro de mí gritaba que lo hiciera, pero algo más profundo, más antiguo, me mantuvo inmóvil. Me quedé sentado, los dedos aferrados al borde de la mesa, escuchando cómo la cafetería seguía funcionando como si nada se hubiera roto. Leche vaporizándose. Tazas chocando. Una silla arrastrándose. La barista le entregó el café a alguien. «Que tengas un buen día», dijo. Pasos alejándose del mostrador. Acercándose a mí. Los conté. 1, 2, 3. Se detuvieron detrás de mi silla. Sentí la presencia asentarse allí, no pesada, no amenazante. Familiar. Como un abrigo cayendo sobre hombros que ya conocían su peso. Una voz se inclinó junto a mi oído. ¿Ves? Susurró con suavidad. Así funciona mejor. Me levanté tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Varias personas voltearon.
Alguien rió con incomodidad, creyendo que solo había perdido el equilibrio. No había nadie detrás de mí. El mostrador estaba vacío. Mi café seguía en la bandeja, intacto, con mi nombre escrito en marcador negro. Mi nombre. Lo tomé y salí de la cafetería sin mirar a nadie. Afuera, el sol de la tarde era demasiado brillante, demasiado real. Caminé hasta que me ardieron las piernas, hasta que el ruido de la ciudad se volvió distante y pude respirar sin sentirme observado. Entonces lo entendí. No me había seguido. Me había reemplazado. La certeza no vino con pánico. Vino con un vacío sereno, como cuando una mala noticia termina de asentarse y el cuerpo se queda sin respuestas. Los recuerdos empezaron a cambiar. Primero, de forma sutil. Intenté recordar mi última llamada. El rostro de mi vecino. La distribución exacta de mi sala. Todo estaba ahí, pero suavizado, como copias de copias, con los bordes redondeados. Me senté en una banca del parque y miré mis manos. Se sentían reales. Cálidas. Firmes. Pero cuando encendí el teléfono, ya estaba encendido, aunque no recordaba haberlo hecho, vi mensajes enviados que no recordaba escribir. Un buzón de voz con hora de hacía 2 horas, con mi voz, diciendo que llegaría tarde a casa. Casa. Lo escuché 2 veces. Sonaba, seguro. Pasaron días. Evité los espejos. No fue difícil. La mayoría de la gente no mira tanto como cree. Aprendí la ciudad por sensaciones, contando pasos, memorizando reflejos solo lo justo para esquivarlos. A veces, sin embargo, los veía. Un escaparate. La puerta de un coche. Una pantalla oscura. Siempre un instante tarde. Siempre haciendo cosas que yo aún no había decidido. Dejé de intentar volver a la casa. Algo me decía que ya no me reconocería. Una tarde, justo después del atardecer, el teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Dejé la luz encendida para ti, dijo mi voz. Por si cambias de opinión. La llamada se cortó. Me quedé allí, en el parque que se oscurecía, viendo cómo el cielo perdía color, sintiendo el peso de una vida que seguía sin mí, pagando cuentas, respondiendo mensajes, sonriendo a desconocidos. Viviendo. No sé cuánto tiempo llevo esperando ahora. El tiempo ya no se fija como antes. Las noches se alargan. Los días se mezclan. Pero hay algo que sé con certeza. Cuando paso junto a un vidrio reflectante después de la medianoche, ya no me está copiando. Está comprobando. Si todavía sigo aquí.